Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como siempre hoy en día martes para poder tener nuestro programa antes de medianoche. Estaremos en un momentito nada más con una entrevista exclusiva con el investigador y explorador Carles Torá. Él nos contará acerca de enigmas del antiguo Egipto, especialmente si existió una raza de antiguos gigantes de los cuales no tenemos mucho conocimiento en la historia tradicional y académica. Vamos, como siempre, a estar en nuestra página de Facebook, ya lo estamos haciendo, así que si ustedes quieren vernos, estamos allí en Antes de Medianoche Show. También estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah USA, allí nos encuentran. Les agradecemos siempre si gustan suscribirse, darnos un like, compartir, eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. Hay un chat activo en ambas plataformas. Comenten lo que gusten, si son preguntas para el entrevistado, todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro programa y si son simplemente saludos, también serán muy bienvenidos. Ustedes son la otra parte importantísima de nuestro show. También agradecemos a los Torino Auto Repair que nos están patrocinando ya desde el 2018. Gracias a esta compañía de mecánica integral del Valle del Lago Salado. Allí está el número 801-654-1019, si gustan llamarlos, si andan por estos pagos, allí se conectan. También hay un logo que aparece girando con la publicidad de esta compañía juntamente a nuestro podcast de cada jueves y también de cada martes en estos especiales. Bueno, vamos ya a conectarnos con España. Allí está nuestro amigo, el investigador y escritor Carles Torá. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carles? Un saludo. Aquí te saluda Renata desde Utah. Muy buenas noches, Renata. Buenas noches a todos y a tus oyentes. Y bien, como tú dices, hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que conocer, que estamos muy desinformados. Y bueno, en el fondo, como tú sabes muy bien, esto forma parte de nuestras vidas, de muchos años viajando por el mundo, intentando conocer, hablar con gente, moverte y como mínimo, pues que uno pueda tener una idea y una opción bastante diferente a la que la sociedad, el sistema y la educación propia nos enseñan, y eso nos puede permitir estar contigo con un programa como el vuestro, como hoy, para dar un poco más de alternativas a esa oficialidad de la historia, que tantos desengaños y tantas cosas que no nos cuadran nos presentan cada día, ¿verdad? Así es, Carles. Estaba repasando tu hoja de ruta. Sos un escritor, gemólogo, cartógrafo. Estás muy vinculado siempre con los viajes místicos, que eso es lo que hemos visto en todos tus vídeos. Retiros espirituales, hablas del protocolo del priorato, de la verdad. Por eso hoy vamos a tocar este tema. Vamos a decir, fragmentos de la historia del hombre desconocidos, escondidos. Nunca sabemos por qué, pero hay cosas que nunca se nos confirman oficialmente. La activación de la conciencia planetaria y, por supuesto, tu canal, que siempre te seguimos, del Navegante Celeste. Has estado en la misión en Antártida en el 2016, que arrojó realmente resultados asombrosos cuando contaste del encuentro con seres de quinta dimensión y los viajes, como decía en un principio, alrededor del mundo, explorando este planeta que tiene tantos misterios. Carles, ¿por qué te dedicaste a esto, a la exploración y la búsqueda de estos misterios? Bueno, más quizás que la pregunta del por qué, yo más diría que es algo que evidentemente viene en mi genética, en mi herencia, mi familia, mis ancestros. Por mi apellido llevamos desarrollando durante muchos años toda esta familia tan misteriosa y tan mística con el apellido Torá, pues puedes imaginarte que llevas en la sangre como moneda de información y como memoria activa de todo lo que es cada uno de nosotros junto con nuestro ADN, pues lo llevas dentro, y cuando llegas aquí en este lugar y en este espacio y empiezas a interrelacionar con las demás personas y te das cuenta que tienes mucha información que otros no tienen y estás recibiendo conexiones que tampoco son de los habituales. Y si tienes, evidentemente, ese sentir y esa forma, ese complejo de aventurero, de explorador, de querer saber, de querer experimentar, incluso de querer compartir, claro, cuando se reúnen todos estos términos,
uno que termina haciendo, querida Renata, pues lo que terminas haciendo es que cuando consigues terminar tu universidad y empiezas a colocar un poco tu vida y a planear tu futuro, pues te tomas unos cuantos, yo diría, meses o años sabáticos para antes de empezar todo ello, hacer un poco de hobby como parte de lo que te gusta. Y en mi caso, pues en vez de un año sabático han sido yo creo que 30. Entonces, imagínate tú el empezar a viajar, el empezar a tener parte de esa información, el poder conseguir estar en lugares, incluso hasta diría complejos, lugares conocidos, por supuesto, lugares no tan conocidos, recalar información, compartirla con muchas personas, tener experiencias también distintas, incluso diría extrañas, por qué no decirlo, como estabas comentando muy bien el tema de la Antártida. Y bueno, y todo ello pues me puede permitir, yo creo que me puedo permitir el lujo de poder exponerlo. No voy a decirlo oficialmente, porque oficialmente nuestras versiones no son bien acogidas. Y Renata, ya sabes de lo que estoy hablando, porque a la mayor parte supongo que de tus invitados les puede ocurrir lo mismo. Siempre buscamos esta extraoficialidad en nuestras experiencias y viajes que hacen que la gente pues tenga un punto de vista y pueda abrir un abanico de conocimiento, de información muy diferente a la que está habituado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, yo llevo, no voy a decir toda la vida, pero mucho tiempo intentando, ¿cómo te lo diría? Dedicarme a mi hobby, dedicarme a lo que siento, dedicarme a lo que es mi misión, dedicarme a lo que es, tengo claro mi propósito y a partir de aquí disfrutarlo, vivirlo, ser feliz, intentar pensar y preguntarme lo mínimo, incluso a pesar de ello diría mínima búsqueda, sino que simplemente es que cuando te mueves y viajas por el mundo, simplemente es fluir, sentir y experimentar tu vida propia para intentar ser lo más agradable posible, poder conocer a gente de todas partes, que eso es una de las partes, es uno de los encuentros más maravillosos que tienen los viajes, bajo mi punto de vista, la gente que te encuentras, la gente con que compartes, con quien interactúas, con quien comes, con quien cenas, con quien vuelves a encontrarte más adelante, en fin. Es un tipo de vida que a pesar de que yo te estoy contando y la gente nos puede escuchar y puede decir, wow, qué vida tan maravillosa, ¿no? Cuidado, no todo es oro lo que reluce. O sea, no es tan fácil este tipo de forma de aventura en que uno ha tomado la decisión de tener su vida, porque sí que tiene muchos pros, pero la vida también te da muchos contras. No todo es fácil porque te comentaba lo agradable que es encontrarte con personas. A veces las personas que te encuentras no son tan agradables. Entonces, lo que está claro es que yo más que nada, más que responderte a tu pregunta, es decir, bueno, yo escogí un tipo de vida utilizando mi año sabático después de terminar mi carrera universitaria. Tomé la decisión de seguir aumentando, de entrar a trabajar en diferentes tipos de grupos, de agencias, de formalizar misiones más o menos positivas. Ha habido un poco de todo que me han recreado a llegar a hoy en día, después de muchos años estando por todas partes, teniendo un poco más claro lo que yo siento que es todo, en el lugar donde vivimos, las experiencias que he encontrado dándome soluciones a algunas preguntas que ya no me hago, pero que antes sí me formulaba. Y eso, pues, en el fondo lo que me permite es estar más feliz conmigo mismo, tener claro lo que tengo que hacer para poder estar en este juego, que es como siento que estamos, poder hacer un buen cambio al siguiente juego y bueno, y además, pues disfrutar de todos estos viajes y experiencias, ¿verdad? Claro que sí. Y también hay un compromiso con esto de descubrir, ¿verdad, Carles? Porque todavía se está descubriendo de alguna manera enigmas continuamente. De allí a que sean o no aceptados a veces por la gente, en sí por la ciencia actual, es ese gran desafío. Pero generalmente siempre se están encontrando cosas. Por ejemplo, yo quisiera focalizarme un poquito en Egipto, como te decía, estábamos hablando de los monumentos. Eh, ¿Qué es para vos el componente del enigma de esta civilización, Carles? Vos que estuviste allí, viajaste en reiteradas oportunidades, observaste estos monumentos. Hay muchas civilizaciones importantes y hay muchos enigmas arqueológicos en el mundo.
Pero ¿por qué Egipto es, como dicen, la frutilla del pastel? ¿Por qué Egipto es ese gran enigma? Bueno, te voy a responder con mi opinión, que es mi opinión y puede estar equivocada, pero bajo la experiencia de los viajes, como te comentaba, yo siento que es así. ¿Por qué Egipto? Quizás, en parte por lo que os decía también antes, hay mucha desinformación, incluso dentro de la historia oficial, y hablo de la historia oficial desde el principio, desde Herodoto, desde el primer gran historiador, entre comillas, conocido. Toda la historia desde Herodoto hasta hoy en día, bajo mi punto de vista, tiene muchos vacíos, tiene muchas cosas que no me cuadran en absoluto. Y por eso los viajes, para intentar certificar que lo que no te cuadra lo puedas revisar, no solo con teoría, sino con la práctica. Y muchos de los viajes han sido para intentar verificar lo que yo sentía, la información que yo recibía, y eso me permitió entender, entre muchas cosas, que quizás después de un gran reset que seguramente hubo en una antigua civilización antes de aparecer la nuestra, si buscamos alguna forma de origen de nuestra propia civilización, repito, antes de que terminara la anterior, dentro de todas las historias conocidas, de todas las civilizaciones y todo lo que conocemos, de lo que nos enseñan en los colegios, en los institutos, en las universidades, yo siempre sentía que una de las más importantes, por no decir la primera, era la egipcia. Yo siempre tenía en mente que Egipto, si hubo un gran reset, posiblemente, no voy a decir la primera, pero sería una de las primeras que aparecieron, juntamente con otras, no voy a obviar otras muchas, pero sí con mucha desinformación, ¿no? Entonces, a partir de aquí, empiezas a hacer los viajes a Egipto, empiezas a indagar la información que tienes, empiezas a visitar esos lugares y, como te decía antes, empiezas a hablar con las personas de allí, que no tienen la misma información que el típico turista que viaja en un pack turístico y le llevan a los sitios de siempre con esa misma ruta y nada más, ¿no? Yo intentaba juntarme con personas muy diferentes del propio Egipto, intentando recabar una información muy distinta. O sea, uno, por ejemplo, para darte un ejemplo, uno quiere visitar la zona del Sinaí, uno quiere llegar hasta el monasterio de Santa Catalina, uno quiere llegar hasta arriba, hasta el pico del Sinaí, ver el famoso amanecer, lo que hacen todos los turistas. Es un pack que te llevan tal y cual con tu guía, pues de habla española o del país que seas, y estás allí un día, 2 días, te coge el autobús, te regresa, te lleva al Mar Muerto, sigues la ruta normal y corriente. En nuestro caso, no intentábamos hacer eso, ¿no? O sea, en nuestro caso, ya el propio guía ya no era un guía normal, ya era un guía dentro de lo que era la etnia de los beduinos, los guardianes del lugar, que te llevaban a sitios distintos, podías entrar en lugares diferentes, ya tenías una visión muy apartada de lo normal. Entonces, con todos estos parámetros, uno empieza a viajar a Egipto con la idea de que Egipto es uno de las razas primeras dentro de nuestro origen, de nuestra civilización, y la respuesta me llevó a que sí, a que realmente sí lo creía. Pero aún así, la información que te dan de Egipto tampoco es completa y mucha tampoco es cierta. Vamos a poner un ejemplo, y lo comentábamos tú y yo hace unas semanas. Cuando tú llegas a Saqqara, que es una de las primeras pirámides conocidas, toda la zona donde estaba el faraón Zoher, una zona turística, pero no tan turística como la meseta de Chisá. Cuando empiezas a ver todo lo que hay allí, ves que es muy diferente también a las otras zonas. Entras en el Serapeum, que es donde están los famosos sarcófagos de los, entre comillas, toros, porque había una adoración también a los toros que tenían que ver con Ra, con Anubis y bueno, con todo ese tema dentro de lo que es los dioses egipcios. Y lo que te decía antes, Renata, te das cuenta que no cuadran nada de lo que te cuentan con lo que tú allí estás viendo, ¿no? Yo tengo claro que esos sarcófagos de los toros no eran sarcófagos de toros, sino que tengo muy claro que eran sarcófagos de gigantes. Y aquí es cuando empezamos a hablar de los gigantes en Egipto. Cuando tú dices, bueno, sarcófagos de gigantes en Egipto, pero si hay sarcófagos de gigantes en Egipto, habrá o tiene que haber otras cosas en el propio Egipto
que tengan que ver con los gigantes. Cuando tú vas a Luxor, cuando tú vas a los grandes templos, sobre todo de Luxor, y ves las puertas donde entras en los templos, ¿por qué tenía que hacer puertas tan grandes? O sea, una puerta al tamaño normal de una persona, pues sería una puerta, vale, la puede hacer más grande de lo normal, pero puertas enormes, donde allí, evidentemente, un gigante pasaba sin ningún problema. Cuando empiezas a ver otros tipos de lugares, como cerca también del Nilo, y pasas por Edfu, cuando ves todos los templos de lo que llamaba la medicina, de los sabios, cuando estás en Memphis, cuando llegas a la zona de Amarna, que es la que ahora se está investigando sobre todo el tema del horizonte de Atón, que es la antigua ciudad de Akenatón, te das cuenta que lo mismo, estás viendo cosas que perfectamente tienen que ver con los gigantes. Entras en cualquier lugar donde hay jeroglíficos, y solo hablo de jeroglíficos, podría hablar de más cosas, y tú ves reflejado en esos frescos, que los ves en 2D, ves reflejado a los faraones 4 veces más grandes que los demás. Ves dibujos o frescos o esculturas donde ves personas muy grandes y personas muy chicas. Te lo están pintando allí. Lo que pasa que, bueno, te lo están traduciendo de una manera que puede ser o no puede ser cierta, pero siguen habiendo muchas cosas que no cuadran. Quiero decir con eso, para no alargarlo mucho, que ves muchas cosas cuando viajas por Egipto que te dan a entender que allí pudo perfectamente vivir una raza de gigantes. Pero lo que me parece más increíble es que eso no solo pasa en Egipto, pasa en todas partes del planeta. Es como entender, y es lo que yo estoy percibiendo de estos viajes, y de muchos que espero que lleguen, de que sí hubo realmente una especie de raza de gigantes en todo el planeta, no en Egipto. Muchos los comparan con los famosos Nephilim. Bueno, pues quién sabe, podría ser que la raza de gigantes fuera realmente una especie de hibridación, como muchos quieren contar, entre los hijos del cielo y las mujeres de la tierra, ¿no? O mejor dicho, seres de otros lugares que llegaron aquí con otras formas y otros tamaños y que se juntaron con los seres vivos de este mundo y hubo una especie de hibridación que salieron seres mucho más gigantes. Cuentan las malas lenguas, o las buenas, no lo sé, que esa fue una de las razones por las que hubo el último gran reset, ¿no? Que el último gran reset estaríamos hablando del famoso diluvio. Incluso yo podría decirte que de momento, bajo nuestras investigaciones, tampoco me cuadra la cifra donde nos dicen que cuánto tiempo hace de ese diluvio. Yo las cifras que estoy manejando ahora mismo son que el diluvio, ese último gran reset, ese intentar eliminar todo lo malo de aquí, que no acabó de salir como se preveía, ocurrió solo hace 6.000 años, no más. Con lo cual, toda la historia a partir de los hijos de Noé, los famosos preceptos de Noé, que sería una nueva raza, la nuestra, somos los descendientes de los hijos de Noé, solo fue hace 6.000 años, cuando nos dicen que fue hace muchísimo más. Pero bueno, son conjeturas, por supuesto, pero desde el bagaje de nuestras investigaciones, ahora mismo la cifra que tenemos encima de la mesa es que no tenemos nuestra civilización más de 6.000 años. No me malentendáis, no estoy diciendo que el ser humano solo tenga 6.000 años, digo los que ahora estamos aquí, los que formamos parte de esta última raza. Evidentemente, seguramente hubo otras razas. También se está poniendo el número de que somos la quinta raza y que las cosas ahora no están yendo demasiado finas y que la famosa raza sexta, que les llaman ya Coradis, tienen hasta nombre, la próxima raza, está a punto de venir. Por eso también se está hablando de muchas profecías y muchas canalizaciones y muchas personas que están hablando de que, bueno, que parece que los tiempos que nos van y nos están llevando a un transhumanismo tecnológico muy peligroso podrían crear otro reset, como muchas profecías que también estamos investigando y procesando, están marcando y están escribiendo. De hecho, de este tema hablaremos en México el día 27, que sabes que el día 27 estaremos de mayo, estaremos en Ciudad de México, y una de las partes de mi simposium de 2 horas sobre este tema va a ser intentar comprender las profecías desde Juan de Jerusalén hasta Edgar Cayce, varias de ellas las más importantes, hacerlas comprender y colocar para buscar el camino de la salvación. O sea, para entender
que esto es un juego, que estamos dentro de una especie de, ¿cómo lo dirías? Siempre hablamos de simuladores, o sea, incluso yo mismo hablo de simuladores. Lo que pasa es que creo que tendremos que cambiar la palabra. ¿Por qué? Porque al menos cuando yo hablo de simuladores, veo que no se sobreentiende bien, Renata, porque cuando hablas de simuladores es como si hablaras de que esto no es real y es como si fuera un holograma, ¿no? Pero cuando hablamos de hologramas, si yo tengo aquí un vaso y esto fuera un holograma, yo no podría tocar el vaso, no sería palpable. En cambio, yo puedo tocar todo, con lo cual es un tipo de holograma muy diferente. Claro, por supuesto, la palabra quizá no sería simulador, sería que estamos viviendo en una especie de terráqueo. O sea, es como si hubieran montado un terráqueo, un terrano, hubieran construido la naturaleza y te hubieran colocado dentro, en una dimensión tercera donde la materia, donde lo material reina. Con lo cual esto sería el simulador, no que no existe. O sea, sí que existe todo lo que tenemos, no como holograma, como energía. Bueno, de hecho la materia también es energía. Pero desde el punto de vista de que estamos viviendo una especie de terráqueo en el que ahí estamos colocados, ahí nos han colocado dentro de una cápsula, de un domo, de una cúpula, y que estamos en un juego muy entretenido y muy interesante para muchos y muy triste y muy peligroso para otros. Lo que sí me llega a entender de que, bueno, aquí hay un organizador de un juego, hay el que inventa el juego, hay el que lo gestiona, están los jugadores, están los capitanes, están los soldados, están los que no se enteran de nada. O sea, muy interesante todo ello. ¿Por qué razones? Evidentemente, eso se nos escapa a nuestra conciencia, pero lo que sí está claro es que dentro de este juego, pues todos los que estamos participando de él, cada uno tendrá que entender primero que estás jugando y después saber jugar. Y dentro de este juego, pues tenemos lo que llamamos informaciones, desinformaciones, y todos queremos buscar, todos queremos saber, todos queremos comprender, todos queremos investigar, todos queremos la verdad. Por supuesto que todos queremos la verdad, pero es muy difícil, Renata. Es muy difícil porque ya el propio sistema, la propia sociedad, siempre bajo mi punto de vista, y puedo equivocarme, pero es mi punto de vista con mi experiencia, te cuenta un 1% de real y un 99% de ilusión que no es real. Yo sigo pensando, y cada vez lo tengo más claro, que nos han colocado muchos años en la historia que no han existido. Por eso te decía que yo creo que no hace más de 5 o 6 mil años que esto empezó. Hay muchas, incluso se puede comprobar que en la famosa Edad Media hay muchas cosas en la Edad Media que tampoco nos cuadran en la historia, que cuando empiezas a averiguar y a buscar cosas, te das cuenta de que no cuadra ni en pintura. O sea, en fin, lo que está claro es que estos viajes, también un poco volviendo a tu primera pregunta, a mí lo que me permiten, y yo lo tengo muy claro, porque muchos investigadores, exploradores, hacen este trabajo pues por el hobby de viajar. Yo no es tanto por el hobby de viajar. Cuando tienes que hacer tantos viajes en avión, es muy cansado, ¿eh? No os creáis que es tan fácil viajar, ¿eh? O sea, yo disfruto más, fíjate lo que te voy a decir, disfruto más preparando el viaje que no incluso cuando estoy en el viaje. Creo que a muchas personas les ocurre lo mismo. Entonces, desde mí, más que el propio querer viajar y estar moviendo por todas partes, porque en casa uno está muy bien, no lo olvidemos, lo que más me sirve, al menos para mí, de todo esto, es el de buscar una verdad que a mí me sirva, que al menos en mi paradigma me sirva y sienta y crea que es cierta, y esa verdad me permita ser un mejor jugador aquí en este simulador, poder intentar ser más feliz, poder intentar ser más consciente de cómo tengo que equilibrarme en todos mis cuerpos, ya sean energéticos o físicos, y buscar una calidad de vida que para mí, para mi familia, para mis allegados, para mis amigos, para mis conocidos o para quien quiera y lo sienta y esté de acuerdo, pues como te decía antes, que viajas y lo más bonito del mundo es disfrutar de la gente maravillosa que te encuentras. Pues cuando tienes toda esta información de estos viajes y llegas a casa, yo lo que quiero es que toda esta experiencia me permita una calidad de vida aquí y que además me permita comprender cómo son parte de esas reglas del juego para que cuando tengas que transmutar, cuando tengas que dejar este objeto aquí y lo que tengas dentro se vaya, tengamos un traspaso lo mejor posible. Como estamos rodeados de desinformación, eso no ocurre.
Y fíjate el mundo, fíjate las personas como están. Ahora, este mediodía salíamos de casa y estábamos hablando en el coche con la familia y estábamos viendo a la gente y mirando, y a nosotros nos gusta mucho observar, y decías, yo no veo a la gente feliz por la calle, no veo a la gente feliz. Veo todo el mundo con muchos problemas, con muchas historias, con mucho ruido, con mucho griterío. Vas a la escuela, recoges a los niños, hablas con los profesores y dices, Dios mío, y estos niños son el futuro de la humanidad. ¿Qué problemas traen ya con 8, con 10, con 14 años? Pues lo mismo pasa pues, cuando eres adulto o peor. Entonces, vamos a una forma, vamos a un estado fenoménico en que todo lo veo muy complicado para que realmente el ser humano intente evolucionar a más si es que lo desean, porque aquí entramos en otra dinámica. Hay personas que desean seguir para adelante y hay otras que no. Hay otras que les gusta tal como están, no les hables de evolución, ni de sistemas, ni de juegos, ni de tonterías, están bien como están. Y yo creo que hay más de estos que no que los que desean hacer un cambio, ¿no? Entonces aquí, bueno, tienes que activar tu respeto y tu paciencia y tu tolerancia con todo el mundo. Uno tiene que activar sus virtudes. Esas virtudes son las que, moviéndome por el mundo, a mí me enseñan a que luego cuando llego a casa intentar completar una vida lo mejor posible. Ojo, no significa que te diga esto, que yo lo haga. O sea, a mí me cuesta horrores también, porque evidentemente somos muy mentales, nuestro ego siempre está encima nuestro, llegas aquí y te encuentras con los problemas cotidianos de todo, lo que os decía, ¿no? Aunque tú estés bien, pues igual el niño en el colegio tiene un problema, o tu mujer en su trabajo, o tu padre en lo que sea, ¿no? Entonces tienes que lidiar con un sistema. ¿Por qué? Porque seguimos dentro del sistema. Y muchos quieren salir de él. Creéis que es fácil salir del sistema. No lo es, pero mientras lo estemos, es muy complicado. Entonces, a mí, no lo voy a decir como vía de escape, pero estos viajes me permiten, por un lado, entender, averiguar, investigar y explorar lo que a mí me gusta y lo que yo siento que no me cuadra, y a la vez recrearme en todo ello para que me sirva para que mi vida sea mejor. Y a lo mejor ahora me preguntarás, bueno, y saber de los gigantes, ¿qué te puede repercutir en tu vida cotidiana? ¿No? Claro. Pues no, chicos, pues mucho, no solo los gigantes o cualquier otra cosa. O sea, cuando tú investigas cosas como las que yo investigaba en Egipto, precisamente de los gigantes, y no solo en Egipto, como os decía, sino en otros países, yo llego a casa con esa información que tengo clara y es como si me hubiera renovado. O sea, a mí sí me sirve. Fijaros, hablando de gigantes, hay una ciudad en el mundo donde prácticamente es más claro la existencia de los gigantes. Una ciudad, ya no hablo de ciudades antiguas. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayor parte de monumentos, y hay muchos en esa ciudad, todas las puertas son gigantes, todas. El 100% de puertas de iglesias, de catedrales, de museos, de bibliotecas, de escuelas antiguas, son todas puertas gigantes que dices, bueno, ¿y estos qué hacen? Y estoy hablando de San Petersburgo. San Petersburgo es uno de los lugares del mundo que yo conozco donde para mí está más clara la idea de los gigantes. Y claro, San Petersburgo, que está en la parte casi siberiana rusa, mucho tiene que ver con la famosa antigua Tartaria, donde hablaban de los tártaros, de Tartaria, como lugar también de los gigantes, sucesores de los hiperbóreos. No olvidemos que los famosos hiperbóreos posiblemente fueron una raza anterior a la nuestra. Y cuando tú buscas la definición de hiperbóreo, te da una definición oficial, pero la definición extraoficial de hiperbóreo significa los que llegaron de detrás de las auroras boreales, desde el centro del mundo lo que nosotros llamamos el Ártico. Puede que por allí hubiera otra abertura donde después del último gran reset, del último gran diluvio, entrara algún tipo de civilización de otro simulador, de otro mundo, de otra dimensión, llamarlo como queráis, para empezar una nueva vida. Según mis investigaciones, en ese mismo momento empezó lo de Egipto. Con lo cual, tanto la primera parte de lo que sería el antiguo Egipto como todo el territorio tártaro estuvieron en un momento determinado juntos. Qué casualidad cuando de los dos lados te hablan de gigantes. Entonces ves que en los dos te cuadran esas escenas de gigantes. Cuidado, y termino, no os equivoquéis, incluso parte de informaciones
y fotografías, que ves esqueletos gigantes allí que se desentierran de muchas partes del mundo, son falsos. Cuidado. O sea, que tú tengas claro una información no quiere decir que todo lo que te llegue de esa información sea real. Hay mucho fake también en todo eso. Cuidado con todo lo que hay en Internet, porque realmente Internet, una de las razones con las cuales se decidió de abrirlo al público en general, porque sabéis que Internet era un programa militarizado con una subweb, que es realmente donde aún todavía hoy existe la deep web, que es la real, la original, toda la que es la subweb, que es la nuestra, se abrió al público para que tuviéramos un lío de información de todas partes y estuviéramos todavía más absortos y más distraídos con tanta información. Aquí hemos de ser listos y sabiendo que nos llegan bombardeos de cosas correctas y no correctas, pues tenemos que ser hábiles e intentar pillar lo que puede ser interesante. El problema, Renata, es que te das cuenta que todo el mundo pilla de todo, ¿no? Y uno un día te habla que esto es rojo y mañana te dice que es verde. Y dices, oye, claro, ¿cómo que ayer era rojo y hoy rojo? Pues porque ayer le llegó la información que era verde y hoy le llega que es roja. Entonces hay que ir con mucho cuidado con la información de Internet. Pero sí, los viajes a mí me sirven por las dos cosas, para viajar, para aventurarte, para explorar, pero luego saber utilizar toda esa información que tú has vivido en práctica, no en teoría, para que realmente yo la pueda sintetizar en mí, con mi gente, para los que le resuenen, intentar ser un jugador dentro de una especie de juego que cuando aprendes que estás en él, cuando sabes que también te toca tirar y sabes un poco ya las reglas del juego, te das cuenta que cuando lo utilizas te sirve, que cuando no lo hacías, muchas veces pensabas, filosóficamente hablando, en mi vida, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿A qué he venido? ¿A dónde voy? Las típicas filosofadas cuando uno no sabe nada, ¿no? A pesar de que yo solo sé que no sé nada, también sirve para aprender de la propia ignorancia y cuanto más ignorante, más sabio eres, porque sabes que más tienes que conocer que no conoces. Entonces, a partir de aquí, a mí me sirve para todo ello, pero sobre todo para esta segunda. Sobre todo para que con todas esas experiencias y viajes, a pesar de que hablemos de gigantes y en mi vida normal el gigante no me repercuta, pero en el fondo sí, porque es todo como un puzzle, es como un rompecabezas que vas uniendo piececitas una al lado de otra y cuanto más tienes la figura terminada del rompecabezas, pues más a gusto y más feliz estás, ¿no? Entonces, esa es un poco mi vida, Renata. Carles, he estado escuchando con mucha atención, hay muchos puntos acá que tenemos que unir, ¿verdad? Para poder comprender un poco más todas estas cosas que nos relatás, todos estos misterios, como decís, son parte de un gran rompecabezas que se va uniendo. Cuando hablabas acerca de la datación, que vos mencionabas recién, que bueno, no estás tan de acuerdo con esas dataciones tan antiguas que a veces se mencionan de miles de años. Hace poco estuvo con nosotros la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor y ella nos comentaba también desde España acerca de algunas restricciones que ponían en la antigüedad, en el 1500, 1400, cuando los primeros descubridores se acercaron, estuvieron en América, y que, bueno, había restricciones, están escritas en libros, todas esas pautas que uno puede consultar, ¿verdad? Como evidencias reales de la historia, donde se prohibía la datación que excedía los 2000 y 3000 años. Eso lo contó ella en el programa. Entonces ella supone que, por ejemplo, Tiwanaku, algunos monumentos en América, estarían datados, para ella habla de unos 30.000 años, habla de mucho más de lo que usualmente se habla en cuanto al destino de las civilizaciones y del hombre. Por otro lado, también estuvo con nosotros Thierry Yamin en otra oportunidad, el explorador del Paititi, y él también nos decía que para él la zona de Tiwanaku es enigmática porque hay unas estalactitas dentro de las cavernas donde ellos luego construyen estas galerías que tienen una arquitectura muy propia de una construcción inteligente, no tienen nada que ver con la naturaleza. Y él nos decía que para él son muy antiguas, por lo menos más de 30.000 años. Tienen que tener más porque las formas naturales que acompañan esa construcción es un entorno de elementos muy antiguos de la naturaleza. Entonces, a mí me surge esa pregunta, que por eso
¿Por qué determinás, en qué te basás, Carles, para decir que no sería tanto el margen de antigüedad? Porque luego quiero entrar directamente en estos seres que, como decía, están en el pasado del hombre y están muy conectados con nosotros y nuestra manera de evolucionar, porque no es lo mismo que nos digan que somos descendientes de unos simios que fueron tratando de erguirse y caminar en dos patas, en dos piernas, y fueron desarrollando al principio la piedra, luego quizás metales, y fueron avanzando en su manera de vivir, que vos me digas que nuestros ancestros son seres que tuvieron vinculación con determinadas constelaciones, como por ejemplo Orión o Sirio, y vinieron a la Tierra con todo ese conocimiento extraordinario de una tecnología desconocida, y nosotros venimos a ser de alguna manera sus hijos o sus descendientes, ¿no es cierto? Ahí ya cambiaría muchísimo nuestro concepto del diario vivir. Por eso te pregunto, ¿en qué te has basado? ¿Se han datado algunos de los cráneos que se han encontrado de estos seres gigantes? ¿Hay una datación certera? A ver, claro que hay. Y por eso te voy a responder de otra forma, que corrobora lo que me estás contando con lo que yo estoy explicando. El tema es que estas construcciones, sí es cierto, estamos hablando de Tiwanaku, de Teotihuacán, estamos hablando de toda la zona de Quintana Roo, toda la zona de Yucatán, diría que más abajo, Tikal, toda la zona de Guatemala, del lago Atitlán, incluso llegar hasta Copán en Honduras. Toda esa zona, todo lo que es Centroamérica, desde el Istmo de Panamá hasta lo que es frontera en Estados Unidos, todo lo que hay en esa parte, todo lo que hay en esa parte, seguramente sí son dataciones, como están diciendo, mucho más antiguas. Pero la diferencia es que estamos hablando de dos razas distintas. O sea, cuando yo digo 6.000 años, es el último reset para volver a empezar de nuevo. Vamos a ver, si creemos en la historia de Noé, vamos a creer en la historia de Noé. Y tenemos que Noé es una familia que se salva. Con lo cual, los descendientes de Noé son iguales que Noé, pero Noé formaba parte de esa antigua civilización que sucumbió. O sea que estamos hablando que de una raza a otra, ¿por qué no? Porque no podría ser que fuéramos los mismos. Simplemente se hizo un corte y dijeron, ok, a partir de aquí todos fuera, cogemos a 4 y empezamos de nuevo. Es un reset, es un volver a empezar. Quiero decir con esto que mi comprensión por la experiencia de los viajes, lo que me hace entender, más de que seamos descendientes de una última raza diferente, no, sigue siendo la misma raza, solo que se cortó, hubo una limpieza y se empezó de cero con los que se tuviera que empezar. Eso significa que toda esa información, todos esos vestigios que aparecen, que pueden tener 20, 30, 40 o 100.000 años, sí, los datas y te cuadran a esas fechas, pero eran de la anterior raza, a pesar de que sea la misma que la nuestra. No sé si me explico. Aunque fuéramos los mismos, pero se paró y hace 6.000 años empezamos de nuevo. Hace 6.000 años. Sí, puede haber otra hipótesis, y es de que no fuera la misma raza, que realmente se hiciera un reset, que es, terminamos con todos. Venga, este experimento no ha funcionado bien, chicos. Tenemos que volver a empezar. Venga, vamos a crear de nuevo una siguiente raza desde cero. ¿No? Pues han podido venir de otro mundo, de otro simulador, de otros lugares, como tú comentabas, para volver a engendrar unas semillas y vuelta a empezar. Bien, puede ser. Yo creo más la primera, pero podría ser también la segunda. Lo que está claro es que por eso no cuadran las fechas. ¿Por qué? Porque nos están datando las fechas equivocadas, porque ya le están diciendo que la Unión Universal no fue hace 6.000 años, fue hace mucho más. Entonces, por eso no nos cuadra nada. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que me estabas comentando tú antes, del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Mira, vamos a ver una cosa. La información que tenemos hoy en día la tenemos plasmada en libros. ¿Es en lo que podemos confiar? Más o menos, porque también pueden ser novelas o pueden ser invenciones. Pero bueno, antes de los libros prácticamente no había nada escrito, porque además, pues si acabó existiendo la famosa, por ejemplo, Biblioteca de Alejandría, todo estaba en papiros, nos dicen que se perdió todo, con lo cual hubo un largo lapso de tiempo sin nada escrito prácticamente.
Gutenberg inventó la imprenta a finales del 1400. Entonces, antes del 1400, ¿qué tenemos antes de que a partir del 1500 se crea la imprenta y se empiezan a escribir de nuevo las historias? No queda prácticamente nada. Entonces tenemos que creer lo que a partir de Gutenberg se escribe en los libros. Bien, detalle importante. Vamos a hablar de las pinturas de los cuadros, de los grandes pintores de todas las épocas. Velázquez, Murillo, Rembrandt, Van Gogh, el Greco, bien, los que sean. Cuando tú miras las pinturas, todas tienen, ¿verdad?, una firma abajo, ¿verdad? Todos firman, los pintores abajo, y ponen su nombre. Bueno, antiguamente, antes del 1500, los pintores no firmaban así. Y eso no me lo estoy inventando. Podéis buscar información en internet, que la hay. Buscar lo que la hay. Antiguamente se firmaba con el nombre y abajo ponían el año. Se ponía el nombre y el año. Es muy curioso, y buscarlo porque os encantará esta información, que antes del 1400 todos firmaban de la misma forma, me refiero al año. Por ejemplo, pues no sé, Pedro Cortés firma y abajo pone 1304, como si hubiera pintado el año Pedro Cortés en el 1304. Pero cuando te fijas bien en la firma, ves un 1, un punto y 304. Dices, bueno, pues han puesto 1304 con el punto en el 1000. Pero cuando lo miras más fijamente y más de cerca, te das cuenta que el 1 no es un 1, es una Y. Y.304. ¿Qué es lo que significa esto, Renata? 304, 304 después de Yeshua, de Jesús. No 1304, sino 304. Cuando investigas en este tema de las pinturas de los cuadros y vas investigando, te das cuenta que ya muchos lo están diciendo, hasta ahora no lo decían, pero ya se empieza a decir, que nos han colado 1000 años de la historia que no existieron, como si hubieran inventado más de la mitad de la Edad Media. Si nos han colado 1000 años, significaría que, por ejemplo, Jesús, si existió, no nació hace 2000 años, hace menos. Todos los años se empiezan a cortar. Por eso, cuando hablamos del diluvio universal, que te lo pintan, que pasó hace 10, 15 o 20.000 años, bueno, también se hace más pequeño. Y llegas a la cifra de 6.000. 6.000. Cuando tú vas a Egipto, y regresamos a Egipto, y empiezas a ver las primeras dinastías, que de hecho las primeras dinastías no salieron de Egipto, salieron de lo que hoy en día es norte de Sudán. Las primeras pirámides son en Sudán, no en Egipto, o sea, más cerca de lo que sería el nacimiento del Nilo. Pirámides muy en punta y mucho más chiquitinas, pero las originales primeras son sudanesas. Bueno, en esa época era todo un mismo país, pero hoy en día sería Sudán. Cuando tú viajes a estos lugares y te das cuenta de todo eso, verificas, porque puedes verificar pues, con carbono 14 y con muchos tipos de investigaciones, fechas. Te cuadran esas fechas más reducidas. Te cuadra que hubo algo en Sudán o en el sur de Egipto que hace 4, 5, 6.000 años surgió. No más de 6.000 años. Por eso, cuando tú viajas allí y empiezas a investigar y a ver, y sobre todo, repito, hablar con las personas fuera del ámbito turístico, te das cuenta de que sí, emergió parte de la civilización conocida en Egipto, en Sumeria, los persas, en el otro lado del mundo estarían también las precolombinas, pero cuadran las fechas, 4, 5, máximo 4 o 5.000 años, no más. ¿Qué se conoce antes de todo esto? Ese es el problema, que como las fechas no las han alargado toda la historia. A ver, Renata, estos son conjeturas, por supuesto. No, está perfecto, porque es otro punto de vista y es muy interesante también, porque te estás valiendo de evidencias. Mi pregunta es con respecto a estos seres, otra vez, ¿en qué momento estuvieron allí? Porque si vamos a hablar de dinastías, ¿cuáles son las dinastías que pertenecerían a esta raza particular de gigantes que aparece representada? Recién veíamos un grabado donde hay uno de ellos
con otros seres allí que son tan diferentes en cuanto a contextura física, estatura, incluso esta derivación, ¿no?, del cráneo tan alargada, que hablaría también, claro, de otras capacidades intelectuales, no sé si psíquicas también. Eso me gustaría mucho que nos cuentes. ¿En qué momento se establecen allí? ¿Qué monumentos serían o fueron hechos por ellos? Que vos pensás, Carles, de lo que has investigado. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? Si se sabe. Las dinastías egipcias se dividen sobre todo en tres. Entonces, la primera dinastía completa serían los gigantes, porque a partir de la segunda dinastía desaparecen incluso todos los grabados. Cuando las mismas pirámides de la planicie de Giza, en las pirámides no hay grabados. No hay grabados como en otros lugares. La primera dinastía sería la dinastía, las primeras, que se dividen, como te digo, en tres, sería la primera parte que derivarían de lo que llegó al principio, de otros tipos de seres. Bien, especulemos, no hay problema, especulemos. ¿Me preguntas qué es lo que yo pienso? Yo te diré lo que yo pienso. Yo sigo pensando, y te he dicho antes varias opciones, pero si me preguntas mi opinión personal, yo sigo teniendo muy claro, hubo un reset que lo que hubo antes ni quiero saber, ni sabemos. Se habla de lemurianos, de atlantes, se habla de muchas cosas, puede ser, no digo que no. Yo sigo pensando que el mundo atlante, que ese es un tema aparte para otro programa, no estaban aquí, sino en otro simulador, pero que había una conexión entre simuladores. Pero bueno, da igual. Lo mismo pasaría con pleiadianos. Estamos hablando, perdón, Carles, te interrumpo un segundito nada más. Estamos hablando de otros como si fueran planos dimensionales, algo así. Estás hablando esferas que están como comunicadas en algún punto. Ajá. Sí, pero en la misma dimensión, no en otras dimensiones. Estamos hablando de dimensiones iguales. Es como si tuviéramos un racimo de uvas, todas interconectadas entre ellas. Esos son los simuladores, cada uvita, cada uva, y el racimo, donde habría X esferas, sería el conjunto local de simuladores. Perfecto. Es como cuando coges el árbol de la vida. Cuando coges el árbol de la vida cabalístico y ves las sefirot y las sefirás unidas entre ellas, están mostrando el racimo de uvas de los simuladores. Cuando tú miras el dibujo del cubo de Metatron, que ese tema es muy interesante porque Metatron sabemos que es un arcángel, pero que era Enoch. Enoch como código, cuando tú miras eso, cuando tú miras el cubo de Metatron, ves los poliedros en formas hexagonales y pentagonales sobre todo, formando también otro racimo de simuladores. El Pentateuco es muy importante, no solo la estrella de 5 puntas, sino el propio Pentateuco. Como os decía, lo que haremos en México será hablar del Pentateuco y de esos 5 puntos o 5 esferas que rigen la vida de cada una de las personas. Entonces, lo que está claro es de que hubo una conexión, tenía que haber una conexión entre seres de otros lugares que yo sigo pensando que son de otras uvas de ese racimo. Algo ocurriría, ¿qué ocurrió? No lo sé. Algo ocurriría y cortaron comunicación, pero aquí quedaron los vestigios de esos seres que antes éramos nosotros, más las conexiones con otros racimos. Se cortó por las causas que sean, como se explica la cortada de la famosa Atlántida, ¿no? El hundimiento. Pues aquí también hubo un hundimiento, un diluvio completo. Y empieza de cero, como si empezáramos en la edad de bronce de nuevo. Y se cortó la comunicación con otros seres. ¿Somos descendientes de esos seres? Yo creo o que somos descendientes o que ellos podrían ser nuestros creadores. En una especie de laboratorio genético. Claro. Podría ser este simulador. Pero sí tengo claro que de allí viene todo. ¿Por qué? Porque estos gigantes serían como los representantes o los que hubieran quedado de ese reset para empezar de nuevo una nueva civilización, una nueva raza. Lo único que, bueno, bajo mi punto de vista de nuevo, se intentó hacer bien y no se hizo tan bien. Porque hasta hoy en día, pues si hablamos ahora de la élite actual, siempre ha existido la élite actual. Siempre ha existido un grupo de personas que manipula al resto. Y así llevamos, pues quizás estos 6.000 años. Quizás no se ha hecho bien el juego. Por eso también hay mucha gente que está diciendo y pensando de la misma manera que yo lo hago y digo, y dice, bueno, es que tal como vamos y tal como estás escuchando de nuevo las profecías, cualquier día nos cortan de nuevo. ¿Quién sabe?
Pues puede ser que sí o puede claro, ser que no. claro. De igual forma, a mí lo que me interesa es seguir intentando participar en el juego porque estás en el juego, no lo puedes obviar, estás dentro del juego, por lo tanto, juguemos, pero intentamos jugar bien. ¿Somos parte de esos seres que cortaron o que quedaron luego y se formó un hibridaje? Sí, somos híbridos de lo que había antes y llegó después. Somos un tipo de hibridaje que ha podido salir mejor o ha podido salir peor, pero sí, formamos parte de los que crearon todas esas grandes construcciones, ya sea antes o después del diluvio. Carles, ¿por qué mencionaste que para vos sí durmieron en esos sarcófagos? Estos seres, no sé, 3, 4, ¿cuántos metros medían? ¿Cómo eran? ¿Eran así como de 4 metros aproximadamente? ¿Y durmieron en esos sarcófagos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esos huesos, con esos restos? No, durmieron no, eran sarcófagos. O sea, no es que durmieran en esos sarcófagos. Esos No, me sarcófagos refiero a, claro, me refiero en un sentido figurado, si allí quedaron, ok. luego que, No luego como Drácula, ¿no? Que dormía en la caja. no, me refiero a que, bueno, si allí estuvieron Sí. descansando, como hablamos, ¿no es cierto?, luego de su tiempo en Egipto y de haber pertenecido también a dinastías, según nos mencionás, Mira, fíjate. ¿Qué cosas te dan a vos como indicio? Se habla de unas ranuras, contanos un poco en cuanto a cómo son y por qué pensás que sí, que allí estuvieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se ocultaron, se llevaron a otro lugar? Mira, tú llegas a sacar. Y para poder entrar al Serapium necesitas un permiso o pagar una entrada aparte. Ok, consigues el permiso, consigues la entrada aparte, vas con tu guía, entonces entras en el Serapium, donde están los sarcófagos. Y cuando entras, siempre el guía, todos los guías te cuentan la misma historia. Perfecto. Te cuentan la historia de los toros, de la relación que tenían con las creencias egipcias, ahí están los sarcófagos. ¿Hay algún lugar donde no hay sarcófago? No está. Y luego lo que te están diciendo, más o menos todos, para resumirlo, es de que hay un número determinado de sarcófagos, como el que ahora vemos en la imagen, que ese sarcófago, pues hay tantos. Son los que han quedado de los vandalismos de ese lugar y son los que han quedado en pie, porque como pesan tanto, no se los han podido llevar. Cuando tú hablas con la gente de fuera del sistema turístico, cuando hablas con los egipcios más antiguos que tienen otro tipo de creencias y que se las callan oficialmente, te dicen que cuando vas al Serapium hay más sarcófagos de los que te muestran. Bueno, muy bien. Entonces yo recuerdo preguntar, bueno, ¿cuántos sarcófagos hay de verdad? Me dijeron 13. Hay 13 sarcófagos. Digo, entonces el grupo normal, el número normal de sarcófagos en Saqqara son 13. Dice, bueno, los más importantes son 13, pero realmente hay 33. 33. Pero si cuando tú viajas a Serapium, solo ves 7 o 8, no ves más. No. Hay muchos más escondidos en una planta para abajo y otra planta de... Bueno. Dice, y además hay uno que es el sarcófago del rey, que le llaman. Y yo digo, ¿el toro del rey? Sí, el rey toro. Ah, ok, vale. Pero eso no se lo muestran a nadie. Ni pagando puedes ver el sarcófago. O sea, hay uno que es el del rey, el del toro rey, hay unos cuantos más que serían los que están alrededor de él, y los demás que están en el exterior, en la planta de más arriba, son los que tú puedes visitar. O sea, para empezar, extraoficialmente ya te dicen, no, hay más de los que te dicen, hay más de los que ven, y además hay uno que nadie puede ver, que es el especial, el del toro rey. Bueno, de acuerdo, hasta aquí vale. Ya algo dices aquí, hay algo que vamos a ver por dónde saldrás, ¿no? Pero como tú decías, Renata, tú llegas al Serapium y empiezas a verlo. Cuando intentas tocar mucho el sarcófago, nunca te dejan. Siempre hay gente vigilando de que mires lo mínimo posible y evidentemente no toques toda esa piedra. Son de granito, o sea, son unos granitos enormes. Bueno, ok, pero cuando vas por detrás, no te vigilan y más o menos te echas un poco más de vistazo y tocas. Sí, es cierto. Todo está lleno de ranuritas pequeñas, ranuras, como pequeños dispositivos secretos, sobre todo en la parte de abajo, que es la que cuando tú pasas por detrás que no te ven, pues haces un poco con la linterna y lo miras. O sea, en esos sarcófagos tienen unos sistemas y unos dispositivos que yo los tocaba y decía, bueno, ¿cómo van a hacer esto para un toro? Para enterrar a un toro aquí, bajo tierra, con todo lo que es el proceso de estos granitos. ¿Cómo han metido estos granitos aquí dentro, en una cueva?
cuando es imposible tocarlos. O sea, no te cuadra por nada que, aunque adoraran a los toros, hicieran todo aquello con unas cajas, con una tecnología que yo la veía y no comprendía nada. O sea, estamos hablando de una tecnología anterior al reset, mucho más importante que la nuestra, y que evidentemente eso de toros, nada. Ahí tenía que haber mucho más. Que te dicen que hay más sarcófagos y que no los puedes ver, y que además está el sarcófago rey. ¿Sarcófago rey? ¿Qué quiere decir el sarcófago rey? Eso me demuestra, pues eso me demuestra que evidentemente, eso nos demuestra que evidentemente hay mucho más de lo que nos cuentan. Cuando luego ya más regresas a tu país, empiezas a hacer los informes, empiezas a ver fotos, a ver los vídeos, lo que has grabado, empiezas a hablar con otros compañeros investigadores, te das cuenta que todos llegamos a una conclusión muy parecida. Y si además el sumum de los sumos, yo hago unas cuantas llamadas a mi antigua agencia con la cual yo trabajaba y les pregunto, siempre que les pregunto por Sagara, digamos, en el chat, digámoslo así, me ponen la cara del monito con la boca tapada, diciendo no puedo decirte nada. Cuando yo intento tirar un poco, lo único que he conseguido de esas agencias que forman parte de la élite, aunque no sirva de mucho, pero a mí sí me sirve, lo único que yo he podido tirar de la lengua para sacarles es decirme, sí, evidentemente eran gigantes. No me preguntes más. No sabemos tampoco, ¿hay alguna crónica o algún escrito, alguna evidencia de que allí había huesos, existían algunos huesos o restos y fueron llevados a otro lugar? No, no. Y si no la se hay, habla. está escondida, perdida y nada, no. Ni la va a ver. O sea, esa información no va a aparecer. De momento. Claro. Carles, vamos a hacer una pequeña pausa que estamos acostumbrados en Antes de Medianoche para retomar. Quiero preguntarte quiénes eran los seguidores de Horus. En un momento mencionás el libro de las maravillas, un libro árabe, en uno de tus escritos, de tus documentos que presentás en todas tus exploraciones. ¿Quién era ese grupo en especial? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más Antes de Medianoche. Ya volvemos. Bueno, amigos, vamos a continuar. Queremos agradecer a todos los que están con nosotros en esta noche, escuchando al investigador Carles Toray y sus interesantes historias que nos está contando acerca de este pasado remoto del hombre. Agradecemos a aquellos que nos están compartiendo ahora los misterios de los otros seres con Tommy Donadieu en México. Agradecemos a la Hemeroteca de OVNIs y Misterios, la realidad oculta, la otra realidad, Radio Santa Fe, Argentina. Agradecemos a Capilla del Monte, un misterio revelado, los amigos del misterio, con Raúl Baigorri, OVNIs, reptilianos y extraterrestres, OVNIs Argentina, Café Ufológico de Santiago de Chile, clasificados Provo y el sur de Utah, Hispanos en el norte de California, Café Ufológico de Mendoza, Azufón, Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, extraterrestres, Lid Pulsaya, un saludo a nuestro amigo Ricardo Rizo de Argentina, OVNIs Pura Vida, el Foro del Misterio, Arqueología Prohibida. Agradecemos a Anuncios Utah, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini en Argentina, OVNIs Extraterrestres de ayer y hoy, Hispanos Unidos, Ufólogos Uritorco, La Cena Ufológica, Proyecto Medic Ghost, Podcast Paranormales, el grupo del señor Jaime Maussan en México. Agradecemos a OVNIs en Venezuela, Red Ufológica de Venezuela, Argentinos en Utah, Ufología de México y el resto del mundo, Argentinos en Madrid, la página oficial, OVNIs sobre Argentina, UFO OVNIs en México. Bueno, son muchos los que nos comparten, GIFAE Chile, Café UFO Pilar, Humanos de Otros Mundos, Human Etheric. Muchas gracias a todos ellos. Seguiremos nombrándolos a través de otros programas, son muchos. Bueno, vamos a seguir, Carles, porque yo leí acerca de estos seguidores de Horus, que también eran unos seres especiales. Se habla de la construcción de la Gran Pirámide. ¿Fueron ellos? ¿Estamos hablando de estos seres? A ver, es interesante este tema, Renata, porque precisamente quizás cuando hablamos de los seguidores de Horus, podríamos hablar de ese eslabón perdido o ese eslabón que no nos encaja entre lo que hablábamos de un antes y un después de este reset. Hemos de entender que, según la mitología egipcia, las famosas batallas entre Horus y Set, los dos hermanos, parte de los dos hijos de la descendencia de Ra,
se fraguó una batalla intensa para el poder en esta tierra, en este simulador. Eso es lo que nos cuenta la historia, parte de la historia, incluso la historia extraoficial también te habla mucho del libro de las maravillas y de los seguidores de Horus. En el fondo, ¿quiénes eran los seguidores de Horus? Los seguidores de Horus fueron los ganadores de esa batalla con Set, en las que se constituyeron los primeros reyes de Egipto antes de la primera dinastía faraónica. O sea, estamos hablando de un tiempo anterior a la primera dinastía faraónica. Eso, si lo juntamos a lo que hemos hablado antes y lo que hemos visto sobre el terreno, nos daría el eslabón perdido. Sería, ahora imaginemos la hipótesis, Renata, de lo que yo te decía de que, bueno, imagínate que se hace un reset, se corta todo lo que había hasta aquí, pero chicos, el juego hay que empezarlo de nuevo. O este laboratorio interno tenemos que de nuevo ponerlo en funcionamiento. Se abrieron varias aperturas en este simulador, varias puertas, donde entraron varios tipos de seres, ya sea de otro simulador, ya sea de otra dimensión, ya sea de otros mundos, para que empezaran de nuevo el juego aquí. Una de esas puertas, una de esas esferas, de esas aberturas, son las que yo te comento del norte de Sudán, lo que es el sur más cercano a lo que es el lago Nasser, donde hoy en día podemos estar hablando de Abu Simbel, más cercano a la zona sudanesa, llegando a la parte donde están las primeras mini pirámides, para decirlo de una manera. Esas son las de Nubia, esas son las pirámides de Nubia. Las de Nubia, claro, los nubios, o sea, lo que es la raza nubia, que hoy en día está en el sur de Egipto, es originaria de Sudán. Luego, como te digo, modernamente el mapa de Egipto ha cambiado muchas veces y hoy Nubia tiene una parte en el sur de Egipto, pero realmente es de toda la zona sudanesa hasta incluso llegar a lo que es Tanzania, Kenia, Eritrea y Etiopía. O sea, es muy interesante porque abarca mucho lugar. Se dice y se cuenta, de nuevo desde las buenas o malas lenguas, no lo sé, que cuando hubo ese traspaso, cuando hubo ese inicio del nuevo juego, los seres que llegaron hasta aquí formaron una especie de sistema en el cual hubo esas incluso guerras entre herencias para tener el control de nuevo del juego que se iniciaba, y se creó de nuevo una especie de monarquía, se crearon unos reyes de los que ganaron, hasta que fueron el traspase a lo que sería la primera entrega de la primera dinastía faraónica. Por supuesto que esos seguidores de Horus serían gigantes. Esos son los gigantes. Los que venían de otros lugares, como los tártaros que venían del norte, o como los patagónicos que venían más del sur, o como en tantos lugares donde se habla mucho del gigantismo de lugares, incluso de restos, que más o menos lo demuestran, aunque luego desaparecen, ¿no? Pero bueno, se llega a explicar un poco a la opinión pública. Y esos gigantes de Egipto serían precisamente esos seguidores de Horus, esos que vienen de otro lugar, que luego, por las razones que sean y por el hibridaje que seguramente se realizaría, acabarían creando las primeras dinastías egipcias, hasta que a partir de la segunda dinastía ya los faraones prácticamente habían perdido toda conexión con su origen o sus ancestros y eran seres igual que nosotros y ya formaban parte de lo que es la hoy conocida seres humanos. Pero Renata, muy interesante la pregunta, porque hablando de gigantes, para mí esos fueron los primeros gigantes, los seguidores de Horus y todo lo que está relacionado con esos antiguos dioses egipcios. Claro, se habla de algunas evidencias que se han encontrado de un profesor llamado Timerman en el año 1881, que habló acerca de tumbas, hileras de tumbas de gigantes que luego desaparecieron, 60 gigantes, restos de gigantes de 2-3 metros de altura y con unas tablillas, dice aquí, que estaban acompañando a estos restos. Se hablan de un dedo gigante de 35 centímetros de largo, que tendría que haber sido parte de un cuerpo, de una estructura de 4 metros de altura. Bueno, hay algunas cosas. Vos también mencionás acerca de Dendera y acerca de algunas ciudades como Memphis, que para vos fueron construidas por estos gigantes. ¿Es así, sí. Carles? Ajá. Son los restos de toda esta información.
Por supuesto, conocemos la historia de Timerman y de las 60 tumbas desaparecidas hoy en día, totalmente desaparecidas, y por supuesto a él le defenestraron de todas maneras. He escuchado sobre las tablillas e incluso tuve una conversación, no en Egipto, sino por videollamada, estando yo ya en Europa, con una persona entendida en el tema, y él me decía que tenía pruebas, aunque también luego le desaparecieron, pero bueno, es interesante, de que parte de esas tablillas que se habían encontrado en esas tumbas eran muy parecidas o incluso tenían que ver con las famosas tablillas sumerias. O sea, que tenían una relación incluso con las propias tablillas sumerias. Y ¿por qué no? ¿Por qué no aventurarnos en una fantasía de nuevo al estilo Anunnaki? Quien te dice que los famosos Anunnaki sumerios no eran también un tipo de gigantes que desembarcaron desde otra puerta o desde esa misma puerta en la que entraron al sur de Egipto, llegarán hasta la parte mesopotámica y crearán lo que luego más tarde sería Sumeria. Porque en el caso de Sumeria estamos hablando de un parcial de unos años muy parecidos a esa guerra entre Horus y Set, a esos reyes antes de las primeras dinastías. Estamos justamente, etimológicamente hablando y de fechas, creando una similitud entre lo que era Sumeria y esa parte del antiguo Egipto antes de que empezara la primera dinastía. O sea que estamos hablando de lo mismo en todos los sitios. La parte mesopotámica sabemos que es una parte muy importante, incluso hasta hoy en día se está hablando de que la mayor parte de guerras que están ocurriendo en Irán, en Irak, en Siria y todo esto es porque la élite y los militares conocen perfectamente los portales tan importantes que hay en esa zona. Ellos lo llaman portales dimensionales, pero quién sabe si hay un portal que te lleva a otro juego, a otro simulador. No me extrañaría nada. Nosotros no podemos llegar a esos lugares, pero sí es interesante. Fíjate que hablando de Akenatón, que fue el faraón que rompió con todo, la famosa ciudad de Akenatón, que es el horizonte de Atón, en la zona de Amarnia, no puedes llegar, no te dejan llegar hasta allí. Incluso hablando también con otro amigo en Egipto, en el Cairo, me decían, no, es que han empezado a investigar hasta un punto, que creo que me dijeron un 3 o un 4%, y han dicho, ya no se investiga más. ¿Qué es lo que habrán encontrado después de investigar un 3%, que han dicho, no tocar más? Lo que tienen que haber encontrado allí como información, porque claro, estamos hablando de la ciudad, entre comillas, del faraón rebelde, ¿no? Y eso da para otro tema, porque yo sigo investigando y de hecho estoy preparando un programa. No voy a dar ningún spoiler para que el programa sea más potente, pero estoy intentando hacer un programa no para demostrar, porque demostrar es una palabra quizás demasiado completa, pero como sí dar a pensar de que quién sabe si lo que nos llaman faraón Akenatón realmente nos estaban hablando de Moisés, y Moisés era Akenatón y Akenatón era Moisés, y otras muchas cosas que están relacionadas entre el mundo egipcio, el mundo hebreo, el mundo judío. Tengo muchas hipótesis que estoy preparando para darte otra idea de que el famoso éxodo de Moisés llevándose a los judíos esclavos de Egipto para la tierra prometida, no eran judíos, eran los seguidores de Akenatón, que fueron expulsados después de que defenestraran a su líder, Akenatón, que luego más tarde llamarían Moisés. Cuando tú viajas, cuando tú viajas como explorador o como investigador, y no lo digo por mí, o sea, yo tengo la suerte de conocer a grandes investigadores y exploradores famosos, de renombre, con los cuales he tenido la suerte con algunos de tener charlas muy interesantes, y todos coinciden en una cosa, todos coinciden en una cosa. Cuando tú quieres demostrar en cualquier parte del mundo si una raza o una civilización ha estado allí de verdad, hay una sola cosa que te demuestra que estuvieron. Si esa cosa no está, es que es falso, no estuvieron allí. Bueno, pues ese punto, cuando tú vas a Egipto y buscas información, todos te dicen, no, pues no lo hay. Eso a mí me demuestra que no había judíos en Egipto. Eran los seguidores de Akenatón. Fueron expulsados y que llegaron hasta Canaán y allí empezaron a formar, en el nuevo estado de Judá, una nueva especie de, no voy a decir religión, pero una nueva especie de etnia, los que fueron expulsados. ¿Y cuál es ese dato que te demuestra
si una raza o pueblo ha estado en un lugar. Solo lo puedes certificar cuando encuentras cementerios de esa gente. No hay ningún cementerio judío ni hebreo en todo Egipto. Ninguno. Con lo cual los grandes investigadores y exploradores te dicen, aquí no estuvieron. Quién sabe, Carles, ahora estaba pensando, quizás eran conocidos con otro nombre. Yo estaba pensando, porque cuando estuvo con nosotros también un guía de Egipto, él es arqueólogo del Egipto faraónico, Mohamed Hassan, le mandamos un saludo a él también. Él, nada de comentar de estas cosas que hablamos con vos, ¿no? De dimensiones o de seres, no, él no sacaba ninguna de esas conjeturas, hablaba estrictamente de lo académico, a lo que él se dedica en el Museo del Cairo. Pero en una oportunidad, fuera de cámara, él me dijo que muchos pensaban que Nefertiti entraba perfectamente con el prototipo de Sara, la mujer de Abraham. Me dijo, es tan parecida a la historia también. Ella era una extranjera venida del norte. Me dijo, ella era blanca, porque hablábamos un poco de quién era esta reina y las diferencias raciales y demás. Y él me dijo, ella era una extranjera que tenía muchísimo poder y una gran belleza, pero también habían venido del norte. Entonces, hablando de la dinastía 18, que es tan extraña también, Akenatón, lo que mencionabas, ¿no? Y también la daga que se encuentra de Tutankamón y la historia del sacrificio a su hijo de Abraham. O sea, todo parece tan conectado dentro de la religión que quisiera preguntarte, ¿quién era Enoc? Antes de que nos vayamos, porque el programa ya casi llega a su fin. ¿Quién era Enoc? Porque lo mencionaste, es un profeta muy importante. Se habla de que, bueno, hay escritos que son libros judíos antiguos que hablan algo más de lo que la Biblia dice. La Biblia parece bastante incompleta al respecto, lo menciona nada más, pero hablan incluso de un diálogo que él tuvo con unos gigantes cuando tuvo que interceder ante Dios por ellos. ¿Qué pensás que pasó ahí en ese momento, Carles, de acuerdo a tus conocimientos? Bueno, quizás la respuesta que yo tenga no va a gustar a la gente. No podemos dejar a todos felices, Carles, así que contanos cómo vos pensás y sentís. Enoc era un código, no existió. Enoc es un código. De hecho, las palabras Enoc, que son 5, porque es con H final, cada palabra tiene un significado muy importante y tiene que ver con los portales de entrada a este mundo. De hecho, el código Enoc, repito, bajo mi punto de vista, y respeto todas las opiniones, bajo mi punto de vista es el código de entrada al simulador con el cual se entró después del gran reset del diluvio. Para darte un dato curioso, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento o en la Torá judía, te citan, es un ejemplo, podemos dar mucho, pero un ejemplo curioso. Me diréis casualidad, me parece bien. Te dicen los años que vivieron todos estos personajes famosos antiguos. Pues este vivió 500 años, Matusalén 900 tantos, el otro vivió 300, el otro 150, el otro 800. O sea, antiguamente te decían en las antiguas escrituras de que se vivían muchos años. ¿Sabéis cuántos años dicen que vivió Enoc? Será casualidad. 365, como los 365 días del año. Te están dando pequeños datos de que es un código. El código Enoc, como los días del año natural, es un código de entrada y de salida a este simulador. De hecho, cuando visitas el monasterio de Santa Catalina, llegas a Santa Catalina y, como te decía antes al principio, todo el mundo hace la ruta hasta arriba, hasta el Sinaí, que, ojo, tampoco es el auténtico Sinaí. Bajo mi punto de vista, el auténtico Sinaí es el de Arabia Saudita. Otros dicen que también puede ser el que está en Israel, en el Jordán. Yo creo que es el de Arabia Saudita. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Tú haces la ruta con los beduinos, sales de Santa Catalina y haces la ruta pues, a pie, en camello, en caballo, como sea. Y llegas hasta arriba, ves el sol nacer y vuelves a bajar. Cuando vas con los beduinos originales, con los ancianos, con los antiguos, y tienes un tipo de compensaciones diferentes, cuando llegas a mitad del recorrido, te dicen, ¿ves esa entrada a la izquierda? Sí, es un camino que lleva a un sitio donde no puede ir nadie. Yo recuerdo, no en el viaje de este año, sino en el anterior, el del año pasado, decir, ¿puedo verlo? Dice, bueno,
Te lo puedo enseñar desde lejos, pero llegar ahora no podemos llegar, no pasa nada. Íbamos a caballo, hicimos una pequeña curva, llegamos a una montaña y se veía un pequeño planito al fondo. El que ha estado en el Sinaí, en la cordillera del Sinaí, sabe que todo es piedra y arena. O sea, todo es piedra y arena, marrón, 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 pero una energía increíble. Eso sí, la energía es brutal. Pero todo es marrón, 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 diferentes tipos de marrones. Y al fondo se veía como una especie de mota verde. Y dices, caramba, ¿y eso qué es? Dice, no, solo quiero que lo veas un segundo y nos vamos. ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto. Pum, y nos fuimos. Bajamos abajo, llegamos al campamento y digo, perdona, ¿qué es lo que me enseñaste arriba? Dice, bueno, ya sabes cómo es el Sinaí. Sí. ¿Viste que era una mota verde? Sí, que era el verde. Dice, pasto. Hay un poco de flores, un poco de pasto, unas hierbas, árboles. Dice, no, 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 todo es plano, pero es verde. O sea, naturaleza que sale de ese lugar en un espacio en metros cuadrados muy chiquitito. No me dijo cuánto, pero me dijo muy pequeño. Oye, ¿eso qué es? Está plantado a propósito. ¿Quieren hacer un campo de golf allí? ¿O qué van a hacer? Y me dice, ese lugar está así desde hace 6.000 años. Cuando él me dijo 6.000 años, yo aún no tenía esa información del reset de 6.000. Cuando yo luego cojo esa información, me cuadra con lo que el beduino me decía. Qué interesante. ¿Qué es lo que el beduino dijo que ocurrió allí hace 6.000 años? Dice, ese lugar es justo el lugar donde Enoc ascendió a los cielos y ha quedado allí desde hace 6.000 años. ¿Ok? El lugar donde Enoc ascendió a los cielos. Si tomamos a Enoc como un código, no como como un personaje real, me parece interesante y me cuadra más. Porque de la misma manera que Enoch tiene un código de entrada, tiene un código de salida. Cuando tú lees los 3 libros de Enoch, que la gente solo conoce uno, son 3, para mí el más importante es el segundo, que es el que se le llama el libro eslavo. Cuando tú lees las historias de los 7 cielos, Enoch con 2 querubines lo cogen justo en ese momento de la partida para llevarle a los 7 cielos y te da la explicación de lo que hay en cada cielo. Esos 7 cielos son los 7 domos que están por encima del nuestro. Y ese lugar donde él partió tiene unos códigos de salida de nuestro simulador al simulador de más arriba y al de más arriba y al de más arriba hasta el 7.º cielo. Esta es mi impresión desde la investigación. O sea que hay un lugar allí donde te muestra el código, donde te cuentan que no ascendió a los cielos. No, lo que hay es una puerta. Es una puerta de entrada física seguramente o energética, no lo sé, a poder llegar a un simulador superior al tuyo. Por lo tanto, mi pregunta, no, yo sigo pensando que no, que es un código de cómo se entró a este simulador y un código cómo se salió. Y de hecho, si estudias los 3 libros bien estudiados, que evidentemente todo es metafórico y generalmente la gente lo lee y no entiende nada, sí, que si los vientos, que si los 7 cielos, que si no sé qué, cuando tú lo estudias desde otra perspectiva, lo que te está contando Enoch es la forma del planeta, cómo se construyó, quién la construyó, cómo se entra y cómo se sale. Lo que pasa es que, claro, hay que leerlo entre líneas, pero como todo lo antiguo está codificado. Pero para mí Enoch es un código de entrada y un código de salida. Ojo, lo mismo que Noé. Yo sigo pensando que Noé tampoco fue un personaje real. También fue un código en el reset. En el reset hubo un código, lo que llaman los 7 prefacios de los hijos de Noé. O sea, 7 normativas, 7 virtudes para volver a empezar una nueva raza y seguir esas normas para intentar que el juego, para intentar que el ser creado llegue a la evolución correcta. Yo creo que no se han seguido porque en vez de utilizar virtudes, hoy en día lo que utilizamos son los pequeños defectos que la caja de Pandora abrió como 7 pecados capitales, etcétera, ¿no? O sea, utilizamos más las cosas negativas que las positivas. Entonces, para mí todo eso, Enoch, Noé, hay gente que dice que incluso Moisés, pues quién sabe, igual también. Muchos nombres y personajes antiguos escritos de formas en historias y mitos y metafóricamente hablando en libros muy antiguos, para mí la mayor parte son códigos que te pueden hacer entender
muchas cosas para comprender que estás en este juego y saber estar en él, saber participar y quién sabe, quizás evolucionar para salir también de él. Ya lo creo. Carles, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Hoy hemos llegado al final de la entrevista y con el deseo de tener una segunda parte con vos, porque hay cosas que no pude hoy preguntar y tampoco nos has podido contar, como cuando hablamos de observar planos o como vos lo llamás, diferentes esferas o una matrix paralela y cosas que vos observaste en la Antártida, que realmente pudiste vivir lo que eso puede significar cuando lo hablamos con palabras. ¿Cómo hace la gente para poder conectarse con vos, seguirte? Hay muchos eventos que se aproximan de mayo que nos contabas y también tu canal. ¿Cómo hacen todos para estar atentos a Carles Torá? Bueno, todo lo que estamos ahora trabajando desde nuestro grupo, que es el protocolo del Pirata de la Verdad, todo ha pasado en un solo nombre, que es Umanamash. Umanamash, a ver, tendría que describírtelo porque hay dos M's en medio. Y toda la gente pone una H al principio de humano, pero no va con H. Es una U, una doble M, una A, una N, una A, una N, una A, una S y una H. Umanamash. Ya te lo voy a escribir para que lo pongas si quieres. Entonces, el canal que utilizamos de YouTube es Humanamash. El canal, todo lo que estamos utilizando en redes sociales, Instagram, Twitter, es Humanamash. Y hay un correo que es humanamash@gmail.com, donde quien quiera preguntar, pues siempre es bienvenido. Y es cierto, desde todos estos canales, sobre todo desde el correo humanamash@gmail.com, estamos dando información o dando otro correo aparte de donde poder inscribirse a este encuentro del 27 de mayo próximo de este año, dentro de 2 meses y poco, en Ciudad de México, donde estaremos con Piero Azzori, de La Verdad que se Desvela, estaremos con Arlequín, que también vendrá con nosotros, y también estará Robert Martínez, que aunque virtualmente se conectará para hablar de algo que creo que es muy importante y que de hecho parte de ello hemos hablado también un poco hoy, que es cómo salir de la Matrix, cómo comprender el juego, cómo entender este simulador y, como siempre me gusta a mí decir, lo importante es buscar y encontrar soluciones, intentar con el público, interactuar con ellos allí en Ciudad de México en directo para ver de qué manera no solo escuchar y encantarte escuchar a alguien que te gusta lo que te diga, sino que como mínimo, y creo que ya es momento el de buscar soluciones, eso sí, para quien desee salir de la Matrix, porque como te decía antes de empezar, muchos no quieren salir, muchos están muy bien, muchos les gusta esta distracción y este montaje y todo este juego. Bien, de los pocos que les interese o quieran o sientan que aquí no es su lugar, pues intentaremos buscar maneras durante todo el día 27 para buscar formas de cómo salir de aquí. Para los que quieran. Los que quieran despertar, ¿verdad? Nos decía Mariano, si querés repetir una vez más la palabra Humanamash, para que él la pueda escribir en el chat, así como se deletrea, sí. Vale, espera, voy a escribirla yo primero para que no me deje ninguna letra. Perfecto, sí, porque si la agregamos en el chat, entonces también todos los que nos están escuchando hoy pueden acercarse. U de Uruguay, M de Madrid, M de Madrid, A de Alemania, N de Noruega, A de Alemania, M de Madrid, S de Sevilla y H de Holanda. humanamash@gmail.com. Como os decía, en Instagram, en Twitter, el canal de YouTube, que es el que ahora hemos tenido que empezar de nuevo, porque nos quitaron el canal que estaba a mi nombre, o sea, me quitaron todo el canal. Eso, bueno, como siempre, ya es la segunda vez. Le he puesto ahora un Manamash al canal, a ver si así nos dejan un poco más tranquilos. Es importante recalcar que tenemos una página web que ya estamos haciendo funcionar. Esa es más fácil porque es mi nombre, carlestoratodoJunto.com. Y desde esa página web tenemos un apartado que es Protocolo Premium, donde aportando muy poquito, o sea, casi simbólico al mes, tienes toda la información, vídeos para poderlos ver las veces que veas. Por ejemplo, mañana mismo, para todos los que están en el Protocolo Premium, tenemos una meditación donde vamos a intentar conectar con nuestro ADN de origen. O sea, hacemos cosas más privadamente. ¿Por qué? Porque al final me he dado cuenta que cuando lo haces así, no entran bots, no entran gente que no tiene que estar y lo tienes todo un poco más controlado. Entonces, la única forma para hacerlo de esta manera
y que no te corten nada que tú desees hablar, es hacerlo desde la página web, en el apartado de Premium, pero como os digo, hemos puesto una cantidad muy chiquita para que todo el mundo pueda entrar. Pero al obligarte a inscribirte, ya ni los bots entran, ni las personas curiosas tampoco, y los que tienen que cortarte en muchos canales tampoco pueden hacerlo. Entonces, Humanamash, prácticamente en redes sociales, y como os decía, desde ya, desde carlestora.com, desde la página web, a tope para lo que no se puede escuchar en redes y se tenga que decir en petit comité, desde allí lo podemos tener todo. Perfecto. Ahí lo agregó Mariano, para que todos puedan seguirte. Mariano, está Gracias, perfecto. muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, Carles, muchísimas gracias por todo, por esta entrevista tan hermosa, por tu tiempo, y en cuanto puedas desligarte un poquito, sabemos que estás siempre muy ocupado, pero de estos eventos que se aproximan en México y demás, tenés una segunda invitación con nosotros, porque puedo decirle al público que hay temas súper interesantes que hoy no pudimos abordar, lamentablemente por el tiempo. Pero bueno, nos despedimos. Gracias, Carles, por todo. Un saludo. Y nos despedimos también del público. Será como en unos días, el próximo jueves, cuando nos reencontremos en Antes de Medianoche. Será hasta entonces.